Todos, gracias por acompañarnos. Es un día importante, como todas las ruedas de prensa. Comentar que el día de hoy la temática va a cambiar un poco. Nosotros buscamos que la población tlaxcalteca esté informada en todo momento, y lo que queremos informar es lo siguiente. En cuanto al tratamiento TNR4, el cual ha sido polémico en muchos aspectos, sobre todo por el uso de fármacos ivermectina, donde se comprueba que la lectura de los artículos médicos debería de competir a los artículos médicos y a los personales médicos, y que muchas veces dentro de las recomendaciones que dan se dice que se necesita evidencia científica para que podamos tener sustentos o para que podamos tener pautas de tratamiento de manejo. En el caso de TNR4, la semana pasada se publicó en una revista internacional que se llama International Journal Infectious Disease. Ya está publicado vía electrónica, es una revista internacional de enfermedades infecciosas de características técnicas bastante importantes y que representa nosotros pensamos, el aval a una de las estrategias más importantes del gobierno del estado de Tlaxcala para contención de la pandemia de COVID-19. ¿De qué trató el TNR4? TNR4 es la mezcla de ivermectina, acitromicina, montelukast y ácido acetil salicílico. Todos ellos con diferentes funciones y en las cuales no buscábamos sus efectos terapéuticos óptimos o para lo que fueron o están en este momento diseñados posológicamente, o sea, para qué los indicamos como médicos. Lo que buscábamos eran sus efectos o buscamos sus efectos sobre ciertas acciones que también pudieran ser secundarias, como por ejemplo, la ivermectina hace que los virus no desdoblen completamente sus cadenas de ácido nucleico. ¿Qué es un virus? Un virus está integrado por un ácido nucleico, que puede ser DNA o RNA. En el caso de coronavirus es un RNA virus, envuelto en una membrana. Lo que la ivermectina hace sí es un antiparasitario, pero precisamente por su mecanismo de acción, produce que los virus tengan un desdoblamiento más mediocre en cuanto a sus cadenas de ácido nucleico. La acitromicina, como en algún momento lo comenté, inhibe la replicación de células y de proteínas a nivel ribosomal, pero no solo eso, es un inmunomodulador y esa acción inmunomoduladora nos ayuda a que el sistema inmunológico mantenga una inflamación menos intensa. El montelukast estabiliza los leucotrienos, que son sustancias proinflamatorias, disminuye la inflamación y por lo mismo produce que la inflamación sea más ordenada. Y el ácido acetil salicílico es una sal bastante económica, pero extremadamente útil en muchos sistemas. Bloquea los receptores plaquetarios, sí, evita que se peguen, por lo tanto no se forman tantos trombos, pero produce estabilidad también en el sistema inflamatorio y a su vez produce estabilidad en cuanto al endotelio vascular. Lo que nos dimos cuenta es que los recubrimientos que tienen los vasos sanguíneos, que se llaman endotelio, juegan un papel importante en la génesis o en la formación o en los cuadros que genera el COVID-19. Para que las personas con COVID-19 se compliquen, necesitan tener algo que se llama daño endotelial, y eso es en lo que actúa directamente el ácido acetil salicílico. Nosotros en Tlaxcala lo que esperábamos era tener una mortalidad alta, dependiendo de las tasas de ataque y dependiendo también la letalidad que tiene el virus. Las curvas que presentamos, la que ven arriba, es del panorama epidemiológico que presentó el estado de Tlaxcala, y durante las primeras fechas de enero tuvimos un crecimiento importantísimo en el número de contagios, y a su vez esperábamos también el número de contagios y el número de enfermos va relacionado con la terapia intensiva y a su vez con la mortalidad, habría más número de muertos. Sin embargo, no se presentó de esta manera. ¿Nosotros qué pensamos que sucedió? Sucedió y se debió específicamente a varias acciones de gobierno donde pudimos incidir de forma directa. La primera y la más conocida por todos ustedes se llama brigadas. En este momento las brigadas llevan un poco más de 700,000 acciones. Quiere decir que prácticamente la mitad de la ciudadanía tlaxcalteca ha tenido contacto con algún tipo de brigada. Y eso es lo que nosotros buscábamos: informar, detectar y seguir los lineamientos de la Organización Mundial de Salud. Cuando el director general, el doctor Tedros, recomendó a nivel mundial
que para la contención de COVID-19 en el mes de marzo del 2020, comentaba, para la contención del COVID-19 se necesitaban pruebas, manejo, aislamiento y seguimiento. Fue justo lo que nosotros hicimos en el estado de Tlaxcala. Con el grupo de brigadas hicimos pruebas y aislamos y dimos seguimiento, pero necesitábamos un esquema de tratamiento. Entonces, la publicación que se dio en el International Journal, como les comentaba, lleva este título: la efectividad de una terapia multifármaco que consiste en ivermectina, citromicina, montelukast y ácido acetil salicílico para prevenir la hospitalización y la mortalidad entre los casos ambulatorios, o sea, las personas que tienen COVID de forma inicial en el estado de Tlaxcala, en Tlaxcala. Ese es el título original que se presenta en la revista International Journal. Esta es la portada de la revista. Esta es la historia que tuvo el artículo de por qué TNR4 sí tiene efectividad, a diferencia de las opiniones encontradas que muchas veces pudimos tener. El International Journal Infectiology Disease o Infectious Disease es una revista que requiere un complemento y unos lineamientos científicos muy importantes. No publican cualquier cosa. Publican algo que tenga un sustento y un aval científico y técnico metodológico bastante serio, porque hay comités revisores. Incluso, si se dan cuenta, el 20 de noviembre nosotros ya estábamos con el artículo terminado en cuanto a todas sus etapas logísticas y en cuanto a su etapa de métodos y resultados. Para los meses de febrero es que los comités revisores del International Journal nos empiezan a dar vistos buenos acerca del marco teórico, metodológico y del por qué tenía un sustento científico. Y es entonces el día 9 de febrero del 2021 que sale publicado en su primera versión electrónica de la revista internacional, donde en este momento tenemos comentarios no solamente de México, de Francia, de países orientales, de países árabes, de países de la Unión Europea, de países sudamericanos, donde están comentando el cómo nosotros con una terapia multifármaco logramos presentar los siguientes resultados. El objetivo del artículo, tal y cual viene publicado en la revista, fue evaluar la efectividad de una terapia multifármaco que consistía en los 4 medicamentos comentados, que les pusimos como nombre TNR4 y que nos ayudaban a prevenir 2 cosas, sobre todo las más importantes: hospitalizaciones, que son extremadamente costosas, lo hemos comentado. Un solo día de un paciente en terapia intensiva para cualquier sistema de salud tiene un costo entre los 70 y 150 mil pesos. Un solo día. Las personas con COVID nos hemos dado cuenta que tienen internamientos largos, muy largos, de más de 10 o de 15 días. Si a esto ponemos números, cada paciente podría costar un poco más de $1 millón su tratamiento, pero no solo eso. Hay un gran número de personas que no sale de terapia intensiva, que desgraciadamente se complica por las secuelas y consecuencias del COVID. Por lo mismo era importante bajar la mortalidad y bajar la hospitalización. La hospitalización, porque no solamente el tema económico es el importante, creo que el más importante, y nosotros así lo concibimos, es el tema social. Las familias estaban perdiendo integrantes dentro de su comunidad y eso generaba muchos estragos sociales. En cuanto a los diseños y el diseño del método, este fue el material y métodos que está impreso en la revista internacional y en el cual nosotros nos basamos con un grupo de muestra y tuvimos un grupo control y un grupo de tratamiento, todos ellos con un marco metodológico importante y todos ellos con consentimientos informados. A cada uno se vio la efectividad de cuando tomaban o no tomaban un esquema de tratamiento. Es por eso que en algún momento nosotros nos atrevimos a decir que el uso de esteroides en etapa temprana no era recomendable, y no fue por ego, y no fue porque se nos ocurrió, fue porque ya teníamos evidencia de los otros grupos de personas que no tomaban TNR4 y que estaban tomando otros medicamentos, y que efectivamente los que tomaban otros medicamentos no estaban teniendo la mejor evolución o la evolución que nosotros quisiéramos, o que muchos de sus médicos hubieran querido. Al contrario, se complicaban. Entonces buscábamos el aspecto fisiopatológico de por qué sucedía así.
nos dimos cuenta que los esteroides en la etapa temprana de COVID producen un efecto inmunosupresor, o sea, les bajan sus defensas, y un efecto de rebote, y es cuando los pacientes se complican. Por eso nos atrevimos a decir de forma tan tajante que el uso de esteroides de forma inicial no era recomendado. El uso de esteroides es bueno en pacientes que ya requieren hospitalización, que ya están hospitalizados y que están en una fase inflamatoria mucho más amplia. Para esto habría que definir que la inflamación tiene varias etapas. Dentro de esas etapas de la inflamación, la primera etapa es en la que no hay que dar esteroides. Hay que darlo en las etapas avanzadas. Por eso es que recomendamos nosotros de forma tan abierta el uso de TNR4 en la primera fase de la inflamación, porque con eso se logra obtener que la inflamación sea mucho más estable, que no haya trombos, que no haya coágulos, que no haya daño pulmonar severo y que las secuelas sean mucho más llevaderas y por lo mismo no tengamos hospitalizaciones. Los análisis estadísticos que fueron sometidos a la revista internacional, nosotros los diseñamos acá en Tlaxcala porque se hicieron por parte del grupo expertos con nosotros. Agradezco la presencia en este momento de la directora de Atención Especializada a la Salud de la Secretaría de Salud, a la doctora Patricia Osorno, a la doctora Cuecuecha, el doctor Pablo Méndez, que en este momento no se encuentra con nosotros, pero que es nuestro director de investigación, y junto con un servidor trabajamos en el diseño del estudio, en el diseño del esquema de tratamientos y en la fisiopatología del por qué sí serviría, del por qué sí funcionaba. Evidentemente, todo lo que representa ciencia, a diferencia de otras cosas, no puede tener sesgos y debe de tener análisis estadísticos serios que lo comprueben. Incluso, si TNR4 no hubiera funcionado, no lo hubiéramos utilizado. Eso es lo real. Y si TNR4 no hubiera funcionado, tampoco lo habrían publicado, porque las revistas internacionales de este tipo científico tienen un carácter metodológico bastante riguroso. Y no lo revisan en México. Es más, el comité científico que revisó este artículo ni siquiera es mexicano. Estuvo conformado por asiáticos y estuvo conformado por europeos, que fueron los que dieron el aval de que tenía un sustento científico y metodológico importante. ¿Qué logramos obtener? Logramos obtener lo siguiente. En el 85% de los casos que recibieron TNR4, se recuperaron en los primeros 14 días de forma satisfactoria, en comparación con el 59% de pacientes que no tomó tratamiento TNR4. Por lo tanto, nosotros se llegó a concluir que las personas que toman TNR4 se recuperan 3.4 veces más que todavía personas que toman algún otro esquema de tratamiento o que quieren mezclar el TNR4. Alguna otra cosa que encontramos es que los pacientes tratados con TNR4 tenían un riesgo 75% menor de hospitalizarse y 81% menor de fallecer. Y es por eso que nosotros tuvimos esa evolución en el estado de Tlaxcala. ¿Qué quiere decir? Nosotros, si se dieron cuenta, no cerramos muchas cosas. Tuvimos una alta movilidad. Se tuvieron incluso, no por convicción, sino porque muchas personas en el estado no acataron del todo las indicaciones o incluso seguimos reuniéndonos. Se tuvo una movilidad muy alta, extremadamente alta, pero pese a que la movilidad en Tlaxcala fue tan alta, no tuvimos ni saturación hospitalaria de una forma como se hubiera esperado y tampoco tuvimos una mortalidad o hemos tenido una mortalidad como la que hubiéramos esperado al día de hoy. Evidentemente, el explicar artículos científicos en una conferencia de prensa resulta en ocasiones complejo. Y lo que nosotros queremos dar como mensaje es que una de las estrategias que se manejó en el estado de Tlaxcala, de forma alterna a las brigadas que fue tratamiento, fue diseñado de una forma seria, buscando abatir la mortalidad y en este momento es avalado por comités científicos internacionales. En este momento, las conclusiones que incluso la revista aportó para que nosotros las pudiéramos tener en cuenta, esa va a ser la versión impresa del International Journal, una revista internacional importante. Las conclusiones son que TNR4 es una terapia multifármacos que puede ser efectiva para casos de COVID-19 en su etapa inicial.
aumenta la probabilidad de recuperación 3.4 veces más que casos que toman algún otro esquema de tratamiento. El TNR4 también es una terapia con múltiples fármacos que redujo la hospitalización en un 75% y que puede reducir la mortalidad en ese grupo de personas que lo tomó hasta en el 81%. Hay personas que sabemos que por sus características físicas, diabéticos, hipertensos, obesos, o porque no iniciamos de forma completa o de forma temprana el esquema de tratamiento, se pudieron o se van a llegar a complicar. Eso es normal, es esperado en cualquier esquema de manejo. Todos los fármacos, incluso las vacunas, tienen un esquema de tolerancia y de seguridad y tienen un esquema de efectividad o tienen un porcentaje de efectividad. Eso es normal en cualquier fármaco, en cualquier vacuna o en cualquier droga que se suministra a un cuerpo, porque tiene tolerancia y efectividad variable. Sin embargo, si atacáramos solamente o nos concentráramos en ese grupo de personas que no va a ser efectivo, evidentemente los sistemas sanitarios no se van a colapsar y vamos a tener mucha más opción de ofrecer otros esquemas dentro de los hospitales para buscar su recuperación. En algún momento comentábamos que lo que nosotros buscamos en Tlaxcala fue apegarnos a los Objetivos de Desarrollo de Naciones Unidas y la estrategia para contención de COVID se basó en eso. Nos apegamos a los objetivos del PNUD y uno de esos objetivos era disminuir la mortalidad por enfermedades transmisibles. COVID-19 es una enfermedad transmisible y en este momento podemos decir, hemos tenido personas que se han ido, que desgraciadamente han perdido la vida, pero que si seguimos fortaleciendo las medidas de cuidado, si fortalecemos en las personas que ya están enfermas un esquema de tratamiento temprano, con seguimiento oportuno, como ha venido siendo con las brigadas, entonces nuestro éxito va a ser todavía mucho mayor. ¿A qué voy? Corte el 14 de febrero, las brigadas epidemiológicas Cuídate tienen más de 102,000 acciones. 102,000 acciones las brigadas epidemiológicas. Las brigadas municipales llevan más de 638,000 acciones, casi 639,000. Y en conjunto, toda la estrategia de brigadas jurisdiccionales que suman 10,500, tenemos un total de 783,069 acciones al día de hoy. Parte de la estrategia fue montar el tratamiento, el TNR4, en una de nuestras brigadas más eficientes y efectivas, que es Brigadas Cuídate. Así como llegaban a tomar la muestra, a muchas personas con síntomas les dejaban el esquema de tratamiento para que lo iniciaran incluso antes de tener el resultado. ¿Y por qué nos decidimos hacer eso? Porque también vimos que la efectividad, pero sobre todo la tolerancia y los riesgos que podía tener el esquema de tratamiento eran mucho menores al riesgo de que COVID-19 avanzara. Por eso fue que se tomaron decisiones fundamentadas sobre todo en protocolos científicos y en protocolos serios de investigación. Sabemos que en ocasiones ha habido comentarios por parte de institutos nacionales donde lo que han recomendado, porque hasta el último es lo que dicen, han recomendado que se necesita más evidencia científica para el uso de ciertos fármacos. Jamás han dicho que no se debe de utilizar. Es por eso que decía que es muy importante saber interpretar la literatura médica. El decir que se necesita más evidencia científica se refiere a que necesitan más artículos como este que sustenten su efectividad, que es lo que en este momento se está haciendo en el mundo. Hablar de efectividad de tratamientos para COVID-19 sería una mentira, una rotunda mentira, afirmar en este momento cuál es más efectivo que otro, porque tenemos apenas un año conviviendo con esa enfermedad. Y en este momento es cuando está saliendo mucha evidencia que se ha vivido en todos los países del mundo. Y es cuando ellos están sacando sus publicaciones científicas, al igual que nosotros. Cada país, cada estado, cada sociedad, cada hospital está haciendo sus propios estudios de comparación, sus propios estudios de manejo y sus propios estudios de corte. Lo que Tlaxcala quiso aportar a la ciudadanía tlaxcalteca, al país y en este momento a la comunidad científica es nuestra experiencia
con un tratamiento enfocado a disminuir el riesgo cardiometabólico. Evidentemente, va a haber comentarios controversiales y lo que sugerimos es que se sigan haciendo esquemas de tratamiento. La Secretaría de Salud del Estado sigue haciendo esquemas de seguimiento y protocolos de manejo, así se llama cuando estamos fundamentando un artículo de investigación, protocolos de seguimiento para pacientes que se recuperaron y cuáles son sus secuelas, así como se están haciendo también otros protocolos de seguimiento a los resultados de este tratamiento, para que tengamos mucha mayor evidencia científica. Lo que buscamos fue seguir a cabalidad la indicación que nos dio el gobernador del estado, el maestro Marco Antonio Mena Rodríguez, que fue hacer una contención seria para un problema de orden mundial muy serio. Y es por eso que nosotros nos sentimos en la necesidad de comunicar que el artículo que avala TNR4 está avalado por una revista científica, está o ha sido sometido al criterio de una comunidad médica científica internacional y ellos lo han aprobado. Tan es así que va a ser publicado ya de forma en papel en los próximos días y ya está en la versión digital de la revista International Journal Infectious Disease. Muchas gracias. Damos paso a la ronda de preguntas y respuestas. Iniciamos con Aldo Romero de Cuadratín.